Y ahora, para hablar de estos temas y también para luego profundizar en algún planteo que se ha hecho en las últimas horas en términos de pensar en el futuro de Medio Oriente y de Gaza en particular, hablaremos con Carlos Luján, que es politólogo, que es docente tanto en la Facultad de Ciencias Sociales como en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que ya nos visitó hace cuestión de un par de meses y que hoy vuelve con esta Asamblea General de la ONU a punto de comenzar y la delegación uruguaya y sus planteos y sus posibilidades en términos políticos presente y como otro de los temas a analizar. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, con ganas de agregarle conocimiento y análisis a esto que en realidad nos obliga a hablar de asuntos que obviamente repercuten en casa, pero que no son los domésticos, los del día a día. Entonces, por lo menos a mí me generan un nivel de dificultad algo mayor. Sé que escuchaste la entrevista que hicimos recién con Padrón, el asesor de Yamandu Orsi, y quiero empezar por el final, ¿no? Cuando nos fuimos aproximando a la que puede ser la postura de Uruguay en el sentido de sumarse a lo que parece ser una mayoría importante de países que juegan por el aislamiento de la postura de Israel y sus aliados. Allí está entre sus aliados nada menos que Estados Unidos, aunque en el caso de Uruguay me parece que por lo que Padrón dijo y por lo que se puede leer entre líneas, cuidando mucho los términos, las palabras. ¿Qué sensación te dejó eso que podríamos tomar como un anticipo del discurso que dará Orsi a las 13:45? Me parece lo más importante es contextualizar el momento que vive Naciones Unidas para en ese contexto ver el discurso. Creo que es el momento más bajo de su historia en términos de su relevancia internacional. Entonces creo que acá no hay que confundir los deseos que creo que todos tenemos de paz y de fin de la pérdida de vidas humanas que vemos diariamente con el análisis. Y empezaría por decirte las ausencias, porque creo que estamos hablando mucho de las presencias, pero también es importante de las ausencias. Putin no está. Y no porque no pueda entrar a Estados Unidos. Hace un par de meses estuvo en Alaska. Al no suscribir los acuerdos de la Corte Penal Internacional de Estados Unidos, perfectamente podría estar. Xi Jinping no está. ¿Sí? Este es el tercer año consecutivo en el que no concurre. Por supuesto, está Lavrov, está aquí, están los cancilleres, pero todos sabemos que en un evento donde de 193 países hay más de 140 jefes de Estado y jefes de gobierno, las ausencias cuentan. ¿Por qué planteo esto? Porque en definitiva es como si esto fuera un problema de Occidente, ¿sí? Donde estas grandes potencias miran y observan el desgaste que se está dando. Entonces, en ese contexto, los discursos que se puedan plantear no cambian por incluir una palabra o no incluirla. Los discursos que se puedan dar, sea de quien fuere, ¿sí? Sea el inaugurar de Lula, las respuestas que pueda dar Donald Trump o los planteos innovadores como se planteaba, o lo de nuestro propio presidente, van en una dirección, sí, que es, a mi modo de ver, lo que se intenta la comunidad internacional de construir el momento Sudáfrica. ¿Sí? ¿Cómo es eso? El momento Sudáfrica tiene que ver con el apartheid, el momento en que la comunidad internacional se puso de acuerdo en el rechazo a la situación de profunda segregación que había en Sudáfrica, y esos factores externos, sumados a factores internos en la propia Sudáfrica, terminaron con el cambio de régimen. Proceso que llevó años. Entonces, yo te diría que hoy lo que empieza a vislumbrarse es, bueno, ¿cómo puede construirse una presión internacional de tal forma que tengamos una solución pacífica en Medio Oriente? A ver si entendí bien. Planteás que hoy podría iniciarse un camino en esa dirección.
no que hoy pudiera darse el evento ya desencadenante de la solución. Claro. Como decía Mao Zedong, toda larga marcha comienza con un primer paso, y yo creo que esto es un primer paso de unas Naciones Unidas muy debilitadas. ¿Sí? En la buena dirección, para algunos puede valorarse como un paso largo, pero creo que todos somos conscientes de saber que esto no va a llevar a ninguna resolución que termine el conflicto en los próximos días, menos horas ni semanas. Entonces va en la buena dirección hacia las presiones que no son unánimes. Sí, que no son unánimes. No todos los países europeos están en la misma posición. En particular, países como Alemania son mucho más reticentes a avanzar incluso en el bloqueo de la venta de armas. Empresas alemanas sí se han sumado a no enviar, por ejemplo, motores para los tanques Merkava israelíes, que genera un problema, pero todavía no hay un bloqueo específico. España de alguna forma hace punta, pero un poco aislada. Francia tiene problemas internos de una magnitud que seguramente no le permiten atender con toda la atención necesaria esta situación. Por supuesto que es relevante la posición del Reino Unido y de otros integrantes del propio Commonwealth, pero son pasos en una dirección, en un momento muy, muy complicado. Yo creo que hay que pensar en términos de mediano plazo, lamentablemente. Cuando hablamos de mediano plazo, ¿qué es en términos de tiempo? Yo te diría, hay una fecha clave que es el 27 de octubre del 2026, que es cuando vence el mandato de 4 años en el Parlamento israelí. Falta 1 año y 1 mes para eso. Sí, estamos en más de 1 año, o sea, no califica para corto plazo. Si no es el mediano de años y años y años, pero que ahí el pueblo israelí definirá si avala y la continuación de las políticas que se están llevando adelante o si hay un giro hacia la izquierda. Yo observo tu cara y veo diciendo, bueno, ¿cuánto tiempo? Por supuesto. Ahora creo que lo que no podemos pensar no podemos tener es un pensamiento mágico de que las cosas se van a resolver ya porque digamos y señalemos el horror. Eso no alcanza. Entonces, posibilidades de un cambio allí. Posibilidades de que el Parlamento israelí cambie antes. En marzo, con el presupuesto, si no se vota, es posible. Tuvieron un intento de voto de caída del gobierno antes de la guerra de los 12 días, cuando estuvimos contigo aquí. El enfrentamiento con Irán. Exactamente, que fracasó. Por lo tanto, si bien no está establecido legalmente, los usos y costumbres llevan a que 6 meses se deban pasar hacia un nuevo. No parece ser de que los partidos de gobernantes estén dispuestos a romper la coalición. Es ilusorio pensar que los militares se van a negar a combatir en Gaza y que haya un golpe de Estado en Israel. O sea, las condiciones internas no son buenas, ese es el plazo. No es razonable pensar que Donald Trump, antes de las elecciones intermedias, que son el año que viene... En Estados Unidos también. Estados Unidos, por las mismas épocas, cambie de posicionamiento. Creo que el acto que vimos ayer en Arizona en el funeral de Kirk muestra una posición ofensiva del gobierno Trump. Tampoco hay por ese lado. Tampoco las monarquías árabes están dispuestos a cerrar la espita del petróleo y a generar una crisis para que esto se resuelva. Como te decía antes, China y Rusia observan un proceso de desgaste muy fuerte y Europa no logra consolidar una única posición. Eso implica que esto debe ser
una tarea constante en pro de la paz y la defensa de los derechos humanos. Quedó claro lo de tus expectativas, que son de mediano plazo, mediano / corto, pero mediano, porque pongámosle corto para más ser de un año, más optimista. O sí, digo un año, digo, no discutamos por 20 días. No son inmediatos en todo caso, no son tampoco los más lejanos, pero ahí lo situaste y ya explicaste por qué. Me pregunto, ¿qué podría ocurrir si es que hay algún mecanismo posible? Quizá la respuesta sea no hay nada que se vislumbre en ese sentido, para que la comunidad internacional, sin perjuicio de la falta de acuerdos que pueda haber mientras se cumplen esos plazos, pueda buscar mecanismos que generen alguna protección para Gaza, porque un año en Gaza con los niveles de destrucción material, de muerte, de desapariciones, de desplazamiento de poblaciones, de falta de alimentos, de avance de Israel ya dentro de ese territorio, en la propia ciudad de Gaza, puede ser muchísimo en costos de vidas y en sufrimiento para toda esa gente. Entonces, ¿es razonable o es posible pensar en algún mecanismo que proteja un poco más a esa población mientras tanto? No sé si es razonable, pero sí necesario. ¿Sí? Yo te diría, la batalla por la ciudad de Gaza, que como el ejército israelí ha planteado, puede llevar 10 meses, estamos hablando de 300 días. Las estimaciones de una guerra urbana llevarían a 200 probablemente muertos diarios. Estamos hablando que hoy tenemos 68.000 muertos, podríamos tener otros 60.000 más. ¿Sí? O sea, ¿por qué es necesario evitar esto? Porque es la ciudad de Gaza, luego los campamentos de refugiados, y la tercera fase de esto es el intento de hacer una Nakba 2 de sacar a buena parte de los palestinos de Gaza, con todo lo que eso implica en términos de desplazamiento en poblaciones totalmente desamparadas. Creo que eso es a lo que tenemos que tratar de evitar. El sistema internacional hoy no tiene herramientas, pero estas herramientas no solo tienen que ver con este tema. Hoy la gobernanza mundial con los temas de medio ambiente está destruida. Las posibilidades de coordinación, si hoy nos volviera a ocurrir una pandemia como las del COVID-19, son iguales o peores a las que tuvimos en su momento. Los peligros de escalamiento en los conflictos están. O sea, vivimos en un momento que nos debería llevar a repensar el mundo y sus formas de articulación. Y en eso creo que Uruguay no puede estar ajeno, creer que por pequeño no tiene nada que decir. Todos los esfuerzos deben maximizarse en el plano internacional, pero ser conscientes de esta situación. No se puede tener un optimismo ingenuo, lo que no quiere decir que no tengamos esperanza. ¿Y cómo estás viendo la actuación de Uruguay, su línea de política exterior con respecto a este tema? Mira, yo creo que lo más importante es la coordinación con otros gobiernos latinoamericanos. Me parece que es clave. Yo creo que en estos minutos, en 3-4 minutos, comienza la locución de el presidente Lula. Va a dar como alguna forma el que después va a repercutir en los discursos latinoamericanos. No todos son similares. También es relevante ver con quién se reúne el presidente Donald Trump, si se quiere, del otro lado. Se va a reunir con Zelensky, se va a reunir con Netanyahu, se va a reunir con Milei y se va a reunir con Ursula von der Leyen. ¿Sí? Entonces tenemos allí en Milei, seguramente en Bukele, en Noboa, en menor medida en el presidente paraguayo, ¿sí? Posicionamientos divergentes de la mayoría de los presidentes latinoamericanos. Creo que deberíamos intentar construir en los próximos meses una voz común, para que como continente, un continente de paz,
insistamos y logremos avanzar en eso que te decía, construir el momento Sudáfrica, porque hoy las presiones internacionales son muy débiles e ineficientes y en algunos casos hasta parecería que reafirman el poderío. Pero esas voces a su vez tienen que ver también con que no todos los estados tienen internamente consenso sobre esta situación, ¿no? O sea, las dos narraciones sobre lo que está pasando en Gaza siguen existiendo y eso es parte de un debate que es muy difícil de realizar en términos racionales porque hay cuestiones emotivas de un lado y del otro que incluso han llevado a ruptura de amistades, de peleas familiares, de diferencias políticas. Bueno, eso es lo que hay que surcir y avanzar, porque si no, no tendremos ninguna chance de incidir, ¿no? ¿Y en qué ámbito podrían los países americanos desarrollar esa búsqueda de una voz común? Tarea que evidentemente no es nada sencilla, teniendo en cuenta que lo que piensa Milei y lo que piensa Lula, por poner dos ejemplos, es muy distinto y hay otra cantidad de posturas más alineadas hacia un lado o hacia otro. Milei hoy es un aliado del eje de Estados Unidos, Israel. ¿Hay en América Latina ámbitos en los que se pueda propiciar esa discusión y finalmente laudar? Bien, yo vuelvo sobre los temas de los tiempos. Yo espero que dentro de un año podamos estar en esta misma mesa hablando sobre, en septiembre, la conferencia de Naciones Unidas con algo sustantivo y quizás hasta con discutiendo, esperemos que pudiera ser así, el plan de paz y de reorganización de Gaza. Pero me parece que la situación, la asamblea es la del próximo año. Y por lo tanto, creo que hay todo un trabajo diplomático, político, que no hace a izquierdas y derechas, que hace a cómo compartimos valores universales en términos de la persona humana que debemos trabajar. O sea, insisto, un paso más y Dios quiera que con un largo paso en el próximo año avanzáramos eso. Y no olvidarse que también hay muchas otras situaciones. Si vamos hacia los 4 años de la guerra en Ucrania, ya parecería como que nos la hemos normalizado y nos hemos acostumbrado. He de destacar que en esa guerra murieron 15.000 civiles, ¿sí? 300.000 combatientes, pero 15.000 civiles. También toda la situación que se va a discutir ahora en Naciones Unidas sobre Sudán, 40.000 civiles muertos, 2 millones de personas en situación de hambruna en Sudán, 500.000 en Gaza, no hay que olvidarlo tampoco, pero 2 millones en Sudán, no muy lejos, más de 7 millones de desplazados, y ahí no hay impedimento de grandes potencias. O sea, mi pregunta es, ¿no podemos solucionar la situación en Sudán donde no hay veto estadounidense, donde no hay expresiones de Israel o contrapresiones? Entonces, ¿qué uñas tenemos para guitarrero, para decirlo coloquialmente, para solucionar Gaza si no podemos solucionar ni siquiera eso? Excepto que aceptemos una posición muy racista, que sea de que lo que pasa en Sudán no nos importa o no nos afecta. Pero no sería bueno. Entonces, yo creo que viene un año muy intenso. Creo que en términos de la región, quizás de un multilateralismo regional como puede hacer la CELAC, el complemento con acciones como la que el propio Padrón reseñaba en Santiago de Chile, el de presidentes democráticos de izquierda que se vuelvan a reunir en Nueva York con ampliación. Creo que lo importante en este caso no es la izquierda o la derecha, sino la sensibilidad hacia el sufrimiento humano, y hay que construir una coalición de cambio en esto, sabiendo que hay actores de veto muy poderosos. Sin una coalición de cambio,
todo lo demás me parece que no lleva a nada. Hace poco participaste de una actividad desarrollada en la sede del Club 25 de Agosto, promovida por la Sociedad Urbana Villa Dolores. Nosotros la semana pasada entrevistamos al presidente de la Sociedad Urbana Villa Dolores en la previa de la realización de esa actividad, que fue apoyada por La Diaria como forma de difundirla. Era una actividad de puertas abiertas, con acceso libre, que se titulaba Gaza, tregua ahí, después, en 3 signos de interrogación. Y en esa actividad en la que participaste, vos al momento de proyectar escenarios, partiendo de algunos conceptos que ya has manejado en esta entrevista, hablaste de un eventual escenario futuro utópico y un eventual escenario futuro distópico. ¿Cómo es eso? Bien, voy a empezar al revés de la charla por la utopía. Es como esas cosas... Ahí hay un apunte que viene de la actividad. Sí, justo tenía la misma campera y los apuntes allí, esas cosas que no son casualidades. Se puede usar sin problema. Nada, perfecto. ¿Cuál es la utopía? De que vos puedas tener un proceso multinivel, que no sea esto simplemente que se junten Estados Unidos y China y lleguen a un acuerdo, o simplemente a nivel de estados, sino también regiones. El mundo árabe es relevante, pero también las poblaciones, que vayamos hacia procesos obviamente en distintas fases, donde lo local privilegia a la gente más que grandes obras de infraestructura para que contratistas en la reconstrucción se enriquezcan, que vayamos hacia elecciones locales, que vayamos hacia empoderamiento de la mujer en estas situaciones, y quienes más han sufrido. Parece muy utópico, por supuesto, pero eso es parte de lo que tenemos que pensar, y que cuando creo que la gente bien pensante se pone a ver esto y digo, bueno, ¿qué es lo que desearía avanzar? Y que implica esta idea de los 2 estados, implica reversión de toda una situación también en Cisjordania, que es parte de este asunto. Esa es la utopía. Obviamente, como tú viste, son varias carillas y varios puntos que el sistema internacional debería promover. La distopía, sí, tiene que ver con una idea que yo llevaba y que después Gerardo planteaba, Leibner, que lo acababa de decir. Gerardo Leibner participó de la actividad también. Exactamente, que lo acababa de decir Netanyahu, que era la idea de la Gran Esparta. ¿Sí? Entonces decís, ups, ¿qué significa esta? La Gran Esparta es una sociedad militarizada, como digo, que todo esto lleva a que Israel termine convirtiéndose en una sociedad militarizada, preocupada por su seguridad, temerosa de que yo vengo a tomar un café aquí y esto vuele por los aires, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en la cual hay ciudadanos e hilotas. ¿Sí? Los hilotas en Esparta eran esclavos del Estado, no tenían derechos, ¿sí? Y hacia eso podemos ir en términos de pensar a los palestinos ya no como ciudadanos de segunda, sino ni siquiera con esa característica. Y en Esparta, cuando los jóvenes llegaban a la mayoría de edad, tenían un rito de iniciación que era salir a cazar hilotas, ¿sí? Y vemos a veces circunstancias donde lamentablemente hoy ves que hay situaciones muy parecidas a eso. ¿Sí? En Israel hoy. En Gaza, de parte de Israel. No digo que sea sistemático, pero que vos tenés justamente la deshumanización que tiene como contrapartida que del otro lado también se deshumanice, lo decía Gerardo Leibner, y eso es un lío terrible. Y esa distopía, así donde vos terminás sacando seguramente a gran parte de la población palestina hacia el Sinaí, hacia Suazilandia, hacia algún lado africano,
y los que quedan, al igual que los ilotas que usaban un sombrero de piel de perro, sí, hoy a partir de los controles de la inteligencia artificial pasarían a tener una cosa de absoluto control social. Entonces mi temor es que esa distopía de Gaza, y lo decíamos en la charla, termine siendo un gran experimento social local, pero de alcance global, y que esa sea una distopía no solo para Gaza, sino que sea una distopía para el mundo. ¿Sí? Las formas de control de sociedades que no aceptan situaciones del tipo que fuera. Entonces, que si normalizamos, ¿sí?, que la masacre, que la destrucción, que el hambre, que la expulsión de sus hogares de la gente es lo que hay, creo que estamos muy mal como sociedad mundial. Ese ejercicio distópico se basa en elementos que se vienen trabajando con respecto a las eventuales repercusiones en el mundo de lo que hoy pasa en Medio Oriente a nivel de las ciencias sociales, porque es muy perturbador escuchar ese ejercicio. Claro, pero es la misma línea que vos podés tener de lo que hizo el general Heleno, procesado por el golpe de Estado en Brasil, jefe de la casa militar del gobierno de Bolsonaro, practicando en Haití luego lo que serían las formas de control social en las favelas de Río. O sea, hay una serial sobre Gran Bretaña donde una presidenta reduce sustantivamente las Fuerzas Armadas y hay un intento de golpe y los británicos se quejan de la represión que ejerce el ejército británico, y el general que interpreta en esto dice: pero esto lo venimos haciendo hace muchas décadas, solamente que en el resto del mundo, no acá. O sea, creo que no hay que creer que estas cosas no ocurren y que no las hacen los países desarrollados. La militarización en California de parte de Trump de la Guardia Nacional sin aprobación del gobernador, la utilización de los marines para la represión de la protesta, la militarización de Washington, los planes de militarización de Chicago, el acta que votó secreta, que no se sabe sus contenidos, pero sí sus titulares, para armar fuerzas de despliegue rápido dentro de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos para desplegarla en el propio territorio. Son todas cosas bastante distópicas. O sea, tu planteo es que ya hay algo de eso que en el mundo está pasando. Y que hay que justamente hacer para que eso no pase. O sea, creo que lo que la ciencia política y las relaciones internacionales nos dan es una herramienta de: si todo sigue igual, el mundo se va a calentar un par de grados y va a ser irreversible. Si todo sigue igual, los virus van a volver. Si todo sigue igual, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Si todo sigue igual, bueno, tengamos capacidad de agencia, tengamos capacidad de avanzar y hacer. Pero creo que justamente lo que vos hacés en este programa es poner sobre la mesa las situaciones para que tomemos conciencia de los problemas y nos empoderemos y hagamos en función de eso. Sí, creo que si simplemente decimos: bueno, yo ya tengo mi vida más o menos arreglada, yo ya me estoy por jubilar, tengo la suerte de poder jubilarme, pero bueno, mis hijos y mis nietos quizás, si no hago nada, no sé si se van a jubilar. Sí, ese es el punto. Última pregunta para respuesta breve, porque estamos ya pasados del tiempo. En tu alocución en el Club 25 de agosto, en esa actividad que la semana pasada organizó la Sociedad Urbana Villa Dolores, hablaste también de la necesidad de recurrir eventualmente, si es que se consolida a partir de hoy un proceso de mediano plazo de salida con respecto a la problemática de Gaza, de recurrir también a políticas que impliquen efectos materiales concretos, políticas sancionatorias muy fuertes. Mencionaste esa posibilidad. ¿Entendés que la comunidad internacional puede efectivamente dar un paso en ese sentido? ¿Y cuáles podrían ser las políticas sancionatorias? Bueno, para empezar,
la venta de armas es clarísimo, ¿sí? O sea que, como te decía hace un rato, países europeos continúen vendiéndole armas a Israel no tiene sentido. No tiene sentido apoyar la utilización o comprar inteligencia artificial para temas de seguridad que está siendo utilizada para la ubicación de blancos que implican la muerte de miles de civiles. ¿Sí? Eso me parece que es muy claro. Lo segundo es, como siempre en esto, cómo hacer para que las acciones materiales que uno toma no afecten a los más débiles, a la población más débil, y en realidad terminen consolidando los gobiernos. Sí, o sea, creo que hay que aprender de las experiencias de lo que fue todo el proceso sancionatorio hacia Rusia, que de nada ha servido. Entonces, creo que allí vos tenés que decir, bueno, ¿de qué estamos hablando y cómo podemos hacer para que vaya directamente a las capacidades militares que se están desplegando por el Estado de Israel en Gaza? Me parece que ahí, y te agradezco la pregunta porque yo después me quedé pensando, después de haberlo planteado, que por razones de tiempo no poder desarrollar este punto me parece clave. Cómo ir a tocar aquellas cosas sí que justamente tienen clave. Y volvemos al momento Sudáfrica, ¿sí? Volvemos a cómo en la comunidad, y que en eso fue que me inspiré mis palabras, cómo la comunidad dijo, bueno, empresas sudafricanas en su momento no deben tener acceso al mercado global porque están convalidando el apartheid. Bueno, me parece que en esto estamos hablando de las mismas cosas. No es fácil, como te decía, tiene que haber una coalición de transformación y tener claro los actores de veto. Mucho dice, como te decía, lo que va a hacer la sociedad de Israel, en la cual yo tengo confianza de que hay una mitad de la sociedad israelí que mira horrorizado estas situaciones y ve cómo un prestigio se está dilapidando, cómo sus fuerzas armadas, aquello de lo que tenían gran orgullo, terminan siendo ensuciadas en estas situaciones, pero también es importante lo que pasa en la sociedad norteamericana. O sea, vuelvo sobre procesos democráticos, las elecciones de medio término en Estados Unidos el año que viene son claves en función de qué modelo queremos también de mundo, porque digamos las cosas como son, lo que pasa en Estados Unidos obviamente nos afecta a todos. Por supuesto, también lo que pasa en China, o lo que pasa en la India, o lo que pasa en Rusia, o lo que pasa en la Unión Europea. Pero la Unión Europea tiene que de alguna forma volver a ser una potencia normativa, tiene que, esto que estamos viendo, estos cambios, tiene que avanzar, y América Latina no es menos que Europa y debe avanzar también en la misma dirección. Carlos Luján, politólogo, docente, gracias por estar otra vez en la mañana de La Diaria. Un gusto y muchas gracias.